prolongado, pero muy sustancioso en el sentido de que es el punto de partida en el área de terapia. Hemos tocado inicialmente todo lo que es ergonomía, ¿no? Hemos hablado sobre el equipo dental, ¿no? Qué características y todas esas cosas que hemos analizado y que nos van a servir tremendamente, posiciones de trabajo, áreas de trabajo. Pero ahora empezamos en sí con lo que es el tema de caries dental. Vamos a ir preguntando, empezamos con Edinson. ¿Cómo estás, Edinson? Buenas noches. Doctor, buenas noches. ¿Cómo estás, Edinson? Ahora vamos a preguntarte, Edinson. ¿Qué concepto tienes de la caries dental? Bueno, doctor, mi concepto de la caries dental es por el paciente Como las bacterias que puedan producir la caries. Muy bien. Bien, si nosotros nos podemos analizar, sí, estos son parte de los factores que puedan producir un proceso carioso. Pero lo que nosotros vamos a definir primero es ¿qué es la caries dental? ¿Qué es la caries dental? Ese es el punto de partida por el cual luego vamos a ir disgregando y viendo algunos aspectos mucho más, digamos, definidos o más específicos. Vamos a ver, vamos Roger. Doctor, buenas noches. Bueno, ¿Cómo está? Buenas noches, Roger. La caries dental para mí es un proceso de destrucción de los tejidos duros del diente, ¿no? Cuando hay un desequilibrio en la cavidad bucal y pues bueno, van a ser producidos por bacterias. Muy bien, muy bien. Entonces podemos decir, a ver, Lucibet, ¿cómo estás, Lucibet? Pero podemos decir, y vamos a ir aclarando el concepto, la caries es una enfermedad infectotransmisible, multifactorial, es decir, que la causa que produce un proceso carioso o la caries dental son varios, y acaba de mencionar, de entre ellos, las causas principales, decía Lucibet, que son básicamente la famosa tríada de Case. ¿Qué dice Case? Que decía que la caries era multifactorial o tenía una tríada que es 3 factores principales, que es la dieta, las bacterias y el huésped. En este caso viene a ser el diente, porque si no hay diente, no hay caries. Si no hay bacterias, no hay caries. Si no hay una dieta rica en carbohidratos, no hay caries. Entonces, es multifactorial. Porque ¿qué pasaría si hay bacterias? Porque las bacterias en la boca existen. Y vamos a ver qué tipo de bacterias son los que producen los procesos cariosos. Pero es una flora normal mientras no se vuelvan patógenas. Y para que se vuelvan patógenas, ¿qué necesitan? Una alimentación rica en carbohidratos. ¿Qué pasaría si es que yo por algún motivo no consumo mucho carbohidrato? ¿Tendré procesos cariosos? Hay menos probabilidades que no tenga. ¿Ok? Entonces, es muy cierto lo que dice, pero vamos a ir organizando. Entonces, para hacer una recapitulación de esta parte. Entonces, la caries dental, podemos decir que la caries dental es una enfermedad infectotransmisible multifactorial producido, digamos, por varios factores, tanto principales como secundarios. De acuerdo a la clasificación, hay autores que dicen que es 3 factores principales y 2 factores secundarios o complementarios. Pero vamos a ver si eso es cierto, porque los conceptos de caries, y vamos a ir analizando dentro de un ratito, han cambiado, digamos, la forma como se ve un proceso, digamos, una caries dental, han cambiado. Doctor. Día de hoy. Sígueme, Paola. Doctor, un favor, ¿podría grabar la clase? Gracias por el aviso. Muy bien. Gracias, Paola. Hace rato estaba
queriendo una apreciación tuya, pero pensé que has tenido problema con el audio. Bien, de todas maneras. Vamos a ir entonces analizando. Entonces, en conclusión, la caries que es un proceso infectotransmisible, ¿sí? Porque en la literatura muchas veces van a encontrar que es una enfermedad infectocontagiosa. Contagiosa, quizás ese concepto es muy amplio. Podemos decir que es infectotransmisible. Mire, el concepto de cómo se ve la caries hoy en día ha cambiado a lo que tradicionalmente era. Porque valgan verdades, quien habla, yo soy profesor del área de operatoria aproximadamente 25 años. Y lo que hace un momento comentaba Lucibel es lo que yo muchas veces enseñaba a mis alumnos. Pero como todo evoluciona, los conceptos también evolucionan. La óptica de ver las cosas evoluciona. Y ahora vamos a analizar qué es la caries dental. Porque tenemos que distinguir entre la enfermedad propiamente dicha activa, es decir, la caries propiamente activa, y otra cosa es la secuela de la enfermedad. Y muchas veces, cuando tenemos una óptica de lo que es caries dental, involucramos a los dos y de una sola manera. Involucramos a los dos, es decir, a la enfermedad y a la secuela de la enfermedad como un proceso carioso. Y la óptica, como se ve ahora, es completamente diferente. Y vamos a ir analizando. No sé si de acá varios que están en la sala, hace algunos años atrás, aunque creo que es el doctor Narciso Baratieri, Luis Narciso Baratieri, vino hace algunos años justamente a un congreso de la Universidad Roosevelt. ¿Alguien de ustedes asistió o todavía no estaban en el primer ciclo? ¿Y por qué pregunto esto? Porque el doctor Narciso Baratieri es uno de los más connotados investigadores y, llamemos, especialistas en odontología restauradora y estética, no solamente a nivel, es brasileño y no es a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial. Y él en su último tratado, en su último libro de caries dental, de operatoria dental, justamente hace hincapié a la nueva filosofía, como uno observa o cómo, vamos a ver, conceptúa la caries dental. Y para mí, inclusive como docente, ha sido bastante difícil romper algunos paradigmas antiguos, cambiar, eliminar ciertos paradigmas y tener paradigmas nuevos. Porque eso es lo que yo enseñaba hace algunos años. Y sin embargo, hoy en día, la óptica de ver el proceso es completamente diferente. Y vamos a ir analizando desde la primera diapositiva. Perdón. Si nosotros observamos, la caries dental es una de las enfermedades más prevalentes a nivel mundial. El índice de caries en la gran mayoría de países es bastante alta. Y por eso decía que es una de las enfermedades de mayor prevalencia en el mundo. Porque la caries es una enfermedad que destruye los tejidos duros de la estructura del diente. Y vamos a ver cómo es ese proceso. En primer término, cómo yo sé, cómo podría decir, mira, ese diente tiene caries. ¿Cuáles son las características clínicas que yo tengo que tener en consideración para decir que eso es caries? Es como por decir un ejemplo, ¿no? Oye, ese es un acné. ¿Cuáles son las características del acné? Los barritos que llamamos muchas veces. Pregunto, ¿cuáles son las características clínicas? A ver, pregunto, ¿cuántos de ustedes han tenido acné? Todos hemos tenido en algún momento, o algunos tienen. ¿Y cuáles son sus características para decir, oye, esto es acné? Tiene características clínicas, igual que la caries dental. La caries dental, como están viendo en la diapositiva,
¿Cuándo, por ejemplo, Brigitte, cuándo tú podrías decir esto es caries? Porque ese es nuestro punto de partida. ¿Qué dices, Brigitte? Doctor, disculpe, ¿podría ser forma, tamaño, color, evaluar esas Sí, pero características? estás viendo ahorita una diapositiva, ¿sí? Donde hay caries dental en los dientes. Entonces, ¿tú cómo podrías decir que por ejemplo, abre la boca este paciente que estamos viendo aquí y tú dices, esto es caries? ¿Por qué dices que es caries? Por la color. Uno de Las color. características, doctor. Las características clínicas, ¿cuáles son de un proceso carioso? Uno, cambio de color en la estructura del diente. Si ustedes observan, ¿qué están viendo acá? ¿Hay cambio de color? O este diente, por ejemplo, tiene el mismo color que este diente. No, sí cambio de color. ¿Qué color generalmente es el color de un proceso carioso de una caries? Bueno, la caries creo que empieza primero con la mancha blanca, luego ya va avanzando lo que es ahorita lo que vemos las manchas oscuras. Entonces, podríamos decir que la caries dental, el inicio de una caries es la famosa mancha blanca, ¿estamos de acuerdo? Porque ustedes han no llevado cariología, ¿no es cierto? Sí. Por supuesto, y Es ustedes ya tienen un concepto bastante definido. Sin brillo. Sin brillo, es decir, que pierde brillantez el tejido del esmalte. Muy bien, a ver, alguien quería intervenir, vamos. Sí, doctor. El doctor Junior nos comentó que ese proceso de mancha blanca se llama el proceso de desmineralización. Sí, es una lógicamente, para que uno vea una mancha blanca, es decir, un cambio diferente, es porque se ha producido una pérdida de hidroxiapatita, es decir, una desmineralización. Entonces, ¿cuál es la concepción? Decir que el punto de partida para yo decir que esto es caries es la famosa mancha blanca. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Sí, doctor. Y van a ver que después de esta clase van a salir no con nuevos conceptos, sino con conceptos de repente diferentes a la óptica como están viendo ahora. Porque vamos a hacer un análisis profundo. Vuelvo a repetir, ustedes han llevado cardiología y al menos tienen una idea, tienen al menos una base. Entonces vamos a ir analizando las características clínicas que tiene un diente con un proceso carioso o con una caries activa, es justamente cambio de color. Pero para que yo diga que hay caries establecida, un proceso, es decir, que hay una caries activa, una caries, un proceso carioso establecido, al margen del cambio de color, ¿qué otra cosa más encontramos aquí, por ejemplo? ¿Están viendo ustedes? Zonas de Destrucción de tejido, doctor. Destrucción y cavidades. Para que haya caries tiene que haber una cavidad. Para que haya un proceso carioso establecido tiene que haber cavidad. Y ahora vamos a ir hablando y analizando más adelante sobre lo que ustedes acaban de decir sobre la mancha blanca. Miren, características propias de una lesión cariosa. ¿Qué ven acá? ¿Está todo planito? ¿Está con todos los surcos y fosas? No, aquí hay una cavidad. Y hay una cavidad, hay una cavitación. ¿Qué otra característica más tiene la caries dental? Cambio de color, pues, ¿o no? Por eso que yo cuando veo un diente con esas características, ¿qué digo? Oye, ese diente tiene caries, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Si ustedes ven un diente con estas características, ¿qué dirían? No, esta es una abrasión, esta es una erosión. No. ¿Qué No, dirían? no caries.
Esa es una caries porque hay cavitación, hay pérdida de tejido, cambio de coloración. ¿Y por qué se pierde el tejido? Porque hay, aparte de las bacterias, conjuntamente con otros factores, inducen a la pérdida de mineral, pues, de este diente. Y cuando empieza a perderse mineral se llama mancha blanca. Pero vamos a ver, por eso que decía, y esto va a ser nuestro punto de partida. Una cosa es la caries activa como enfermedad, que ahora tiene una terminología. Se dice proceso carioso. Una cosa es, vamos a decir, ¿no? Caries dental es una enfermedad multifactorial, enfermedad infectotransmisible, lo que quieran decir. Pero su característica clínica es cavitación, cambio de color, pérdida de estructura dentaria. Perfecto. La caries, hoy en día, ¿cómo se observa, cómo se conceptualiza? Caries es la enfermedad. Proceso carioso es cuando la enfermedad está activa. Si ustedes acaban de decir de que la caries es una enfermedad multifactorial, todos han coincidido con eso, ¿o estamos de acuerdo? ¿Sí? Vamos, opinión. Sí, doctor. Es multifactorial. Para que haya caries tiene que haber bacterias, la dieta, el diente, el tiempo, la edad y otros factores secundarios que juegan como la saliva, la limpieza, es decir, la fisioterapia, ¿no? Es decir, hay otros factores secundarios que producen el proceso carioso. Entonces, cuando yo digo, ¿qué enfermedad es esta? Caries, ¿sí o no? Esta es una caries como enfermedad, porque las características de la caries que me dicen que es una cavidad con cambio de color y pérdida de estructura dentaria. Muy bien. Pero, ¿qué pasaría si a esta caries yo le quito algunos? Porque para que este proceso siga avanzando es multifactorial. Primeramente, ¿quiénes producen la desmineralización de la estructura del diente? La pérdida de hidroxiapatita inicialmente. ¿Quién? Las bacterias que a través, digamos, de la ingesta o en un medio donde hay, como quien dice, su comida viene a ser los carbohidratos, segregan cierto tipo de ácidos en un tiempo determinado. Y esos ácidos, ¿qué producen en el diente? Desmineralización. Desmineralización, y al haber desmineralización se hace la cavitación y comienza a desorganizarse el tejido dentinario y comienza a haber un cambio de color por los micropigmentos de los restos de alimentos que tenemos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Todos? Sí, doctor. Perfecto. Sí, doctor. Muy bien. Pero ya, sí, te escucho. Creo que quería alguien intervenir. Bueno, encantado, pueden interrumpir, no hay ningún problema. Ya, pero ahora yo quiero que entiendan. ¿Y qué pasa si a este proceso, por eso le llaman, cuando la caries está activa, se llama hoy en día proceso carioso? Esta es una caries como enfermedad, pero este es, digamos, al mismo tiempo es un proceso activo. Es una caries activa. A eso le llamamos proceso carioso hoy en día. ¿Y qué pasa si a este proceso carioso yo le quito algunos factores por la cual se ha producido esta lesión? Le quito, por ejemplo, uno de ellos. Le quito la dieta rico en carbohidratos, o este paciente modula su alimentación en base a una dieta que ya no tenga muchos carbohidratos. Comienza a cepillarse bien, la fisioterapia que era pésima comienza a cepillarse bien. La pregunta es, ¿esta caries seguirá siendo un proceso activo?
caries detenida, doctor? Como quien dice una caries detenida. Pero esa caries detenida no podemos decir detenida, sino podemos decir que es una secuela de la enfermedad, una secuela de la caries, que la caries produjo una cavitación. Y miren, aquí está el ejemplo práctico. Hubo destrucción de corona, acá todavía tenemos una cavitación un poco oscura. Y miren todo esto, el paciente comenzó a higienizarse, vamos a suponer este diente, bien, cortó su ingesta de carbohidratos, ¿no?, al mínimo. Pregunto, ¿está alterando los factores que han producido la caries o no? Pregunto. Sí, la ingesta de... Si tú le quitas la comida a las carbohidratos, bacterias, se dijo. pregunto, ¿las bacterias van a seguir produciendo ácidos? Ya no. Entonces, ¿qué pasaría con ese proceso carioso activo? Como dice su compañera, se detiene. Pero eso no significa que porque es una caries detenida, como dice su compañera, que viene a ser un proceso, digamos, ya no es un proceso carioso activo, sino es una secuela de la enfermedad. Pregunto, ¿esto va a desaparecer? No, doctor. Eso queda ahí, es una No, doctor. cavitación. Es una desmedida que se produjo porque tenía una caries activa. Pero si ya le quitan los factores, ¿será una caries activa? ¿Será un proceso carioso? No. Va a ser una secuela de la caries dental. ¿Estamos de acuerdo? ¿Que esto necesita hacer una restauración? Indudable. Porque acá la fisioterapia, la higiene va a ser mucho más complicada. Este es el ejemplo que les pongo. Entonces, hoy en día, ¿cómo yo puedo ver, la óptica como yo veo la caries dental ya es diferente a lo que veía antes? Porque hay caries inactivas, como dice su compañera, detenida, porque le quitaron los factores. Doctor, ¿pero eso necesita restauración? Sí, pues para darle la función al diente necesita, pero eso no significa que porque si yo no lo restauro, ¿no?, la caries va a seguir avanzando. La caries se produce por varios factores. Si yo le quito factores principales, pregunto, ¿seguirá avanzando? No, como dice su compañera, será una caries inactiva, porque el organismo también se defiende. Y debajo de esto comienza a producir dentina esclerótica, es decir, dentina más dura, más mineralizada. Los túbulos dentinarios se van cerrando y producen un sistema de defensa. La pulpa también, a través de la pulpa el diente se defiende de cualquier ataque, de cualquier injuria, de las bacterias, de la anoxia de las bacterias. Entonces, ese concepto de que cuando yo vea y diga, esto es una caries, y piense que es una caries activa, de repente ya no es activa, porque le quitamos varios, digamos, factores. Por eso que la óptica de ver un proceso, por eso que a partir de ahora, el concepto, cuando vemos una caries activa, ya no decimos que es caries dental, sino decimos es un proceso carioso, es decir, una caries activa. Eso es lo que tenemos que tener como... Por ejemplo, si este paciente no se hiciera nada en esto, pero se sigue cepillando, quitó la dieta, disminuyó casi al mínimo la dieta de carbohidratos, pregunto, ¿esto va a seguir destruyéndose? Pregunto. Ya no, porque ya se formó lo que es la dentina esclerótica. Eso sí, también el diente se defiende. Es más, ya no hay factores, pues ya le quitaste la alimentación a las bacterias, ya no hay ácidos. Y por lo tanto, si hasta aquí se produjo una desmineralización, ya no va a haber más desmineralización. ¿Por qué? Por dos factores. Uno, modificaste, digamos, la dieta en este paciente. Y segundo, el propio diente produce también su sistema de defensa. La pulpa se retrae, comienza a haber mayor producción, donde se retrae, se produce una posición de dentina esclerótica como un sistema de defensa. Entonces, no se olviden que no todo lo que veamos, huecos o cavidades, son caries activas. Hay casos como una cosa es esto y otra cosa es esto. Esto yo puedo decir que es una caries activa, pues. Pero miren esto de aquí.
yo puedo decir que esto es una secuela de la caries, pero que no es ya una caries activa, que es diferente a esto. Ahora sí se entendió, por favor, el mensaje. Sí, doctor. Perfecto, muy bien. Entonces, Doctor, sí, dime, preguntas. Sí, te escucho. ¿Alguien creo que preguntaba algo? A ver, ¿alguien creo que preguntaba algo? Bien, vamos a continuar. Entonces, como decía su compañera, hay factores primarios y secundarios. Hoy en día ya no es la famosa triada de Case. Hoy en día muchos lo consideran que los factores primarios o principales vienen a ser el huésped, las bacterias, la dieta y lo que decía, le agregaron el tiempo y la edad. Porque el tiempo juega un papel importante en el factor de desmineralización y remineralización. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y lógicamente la edad, porque según la edad, pregunto, un diente permanente joven tiene el mismo, digamos, la cavidad pulpa, la pulpa dentaria es del mismo tamaño que un paciente que tenga 70 años, 80 años. Pregunto. No es igual, doctor, porque del adulto es más pequeño su Ya está cámara. esclerosada muchas veces, ya se redujo la cámara pulpar. Por eso que vamos a ir analizando algunos factores más adelante. Entonces, y dentro de los factores secundarios, ¿qué le han puesto? La saliva, porque la saliva juega y para mí personalmente, si ahora que vamos a hacer el análisis, para mí la saliva es uno de los factores primarios. ¿Por qué? Porque la saliva juega un papel importantísimo en la remineralización, ¿no? Porque la saliva contiene dentro de sus componentes, ¿no?, sodio, potasio, iones calcio, iones flúor. Otro factor secundario es la exposición al flúor. Una cosa es que tú dentro de la ingesta consumas, por ejemplo, sal fluorada. Cuando tengas tu higiene, tu fisioterapia, uses pastas con flúor y así sucesivamente. Van a ser factores que pueden influenciar en tener o no tener procesos cariosos. Estos factores secundarios van a modular la actividad de caries. Por eso dicen que la enfermedad de caries se instala mucho más antes de que aparezca la manifestación visible. ¿Y cuál es esa manifestación visible? La mancha blanca, pues lo que ustedes están hablando. Entonces, la mancha blanca no es el inicio de la caries. La caries inicia mucho más antes de que aparezca la mancha blanca. Sino lo que pasa es que esa aparición de ese proceso de desmineralización no lo podemos percibir. ¿Por qué? Porque primero se da a nivel molecular y de ultraestructura. Yo no tengo un microscopio para decir, oye, sí, mira, ve, aquí ya está empezando el proceso de desmineralización. Lo que pasa es que la mancha blanca es el primer signo clínico, es decir, lo que uno puede percibir. Entonces, cuando yo veo una mancha blanca, digo, ojo, acá hay una desmineralización, está empezando el proceso carioso. Pero eso es desde el punto de vista clínico, donde yo empiezo a observar. Pero si yo hago un análisis, por ejemplo, de la boca de ese paciente, de repente hay otras piezas donde no hay mancha blanca, pero ya está empezando el proceso de desmineralización, sino que eso se está dando desde el punto de vista microscópico, es decir, a ultraestructura desde el punto de vista molecular, y ello no pues, imposible que uno me dé cuenta de, oye, acá hay caries, pues, porque no veo nada. La capacidad visual que yo tengo no me permite ver a ultraestructura, sino desde el punto de vista clínico, cuando ya por eso aparece la mancha blanca. Y eso vamos a ver un cuadrito ahora más adelante. Y aquí está la famosa triada de Case. Dieta, bacterias, hospedero. Eso era lo que decíamos. ¿Quiénes producen la caries? Microorganismos. ¿Y para que haya caries tiene que haber placa bacteriana o no?
o puede haber caries donde no hay placa bacteriana. Sí, sí, Tiene que sí. haber la placa bacteriana o el famoso biofilm, y aquí estamos observando, ¿no? Cómo es cuando nosotros hacemos se llama detección de placa, colocamos una pastilla reveladora. Ustedes habrán hecho en periodoncia posiblemente o han tocado este tema, y han visto que yo para determinar la placa bacteriana, ¿qué hago? Con un color, digamos, a base de fucina básica, unas pastillas reveladoras, o a veces utilizan violeta genciana, y comienzan a teñir toda la estructura. Después que te has cepillado, comienzas a teñir la superficie de los dientes con la lengua, y después de unos minutos te das con la ingrata sorpresa de que tú parecía que tus dientes estaban completamente limpios, y sin embargo encontramos zonas con tinción. ¿Y cuáles son esas zonas de continción? La placa bacteriana. Porque si no hay placa bacteriana, no hay presencia de bacterias, ni por lo tanto, ni restos de alimentos, y por lo tanto ahí no va a haber caries. Siempre tiene que haber placa bacteriana para que haya un proceso carioso, porque esa es la etapa inicial de la desmineralización. Y miren microscópicamente cómo se observa. Todo paciente que presenta biofilm necesariamente presenta la lesión de caries. Yo he dicho que para que haya caries tiene que haber necesariamente presencia de placa. Pero todos los que tienen placa, ¿tienen caries? No. Porque ¿qué pasa si tú comes durante 2-3 horas, o mejor dicho, después de comer, después de 2-3 horas, ya va a haber formación de placa? Pero eso no significa que esa placa ya haya producido caries, es decir, una cavitación con gran parte de desmineralización. Porque el diente, mejor dicho, la cavidad oral, también, digamos, tiene un proceso, así como esta placa puede desmineralizar el esmalte, también el organismo se defiende produciendo una remineralización. Y todo el tiempo estamos en este plan. Desmineralización por presencia de placa bacteriana. Se cepilla, se limpia, ¿y qué hace la saliva? La saliva juega un papel importantísimo por sus componentes. Díganme, ¿los dientes en la boca paran secos? No, doctor. Están húmedos. Húmedas todo el tiempo, porque estamos frente a fluido, que en este caso viene a ser saliva. Está en contacto con la saliva todo el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Entonces, si el diente está completamente en contacto con la saliva, ¿qué tiene la saliva? Flúor, calcio, iones de calcio, iones de flúor. ¿Qué hace el ion de flúor y el calcio? Remineraliza, pues. Es como si yo por un lado, ¿no?, las bacterias, los restos de alimentos, y el biofilm, la placa, desmineraliza, es como sacarle un poco de mineral. La saliva, a través de sus componentes que tiene, cuando están en contacto con el diente, remineraliza. Entonces, todo el tiempo está, por un lado se desmineraliza, por otro lado se remineraliza. Entonces tenemos un equilibrio. Y al haber un equilibrio, no hay presencia de caries. ¿Cuándo aparece la caries? Cuando se rompe ese equilibrio entre la desmineralización y la remineralización. Y eso vamos a ver ahora. Rico en carbohidratos. Cualquier tipo de carbohidrato presenta la misma capacidad de producir caries, ¿no? Que solamente los que comen chocolatitos, ¿no? Pregunto, a ver, nosotros que somos muy paperos, ¿sí? Una zona papera. ¿Qué es la papa? Es un carbohidrato, ¿no? Sí, es un carbohidrato. Si tú consumes un chocolate y no te cepillas, vas a tener caries. Si tú consumes papa y no te cepillas, vas a tener caries. Si tú consumes pan, harinas y no te cepillas, vas a producir caries. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces, miren, el diente dice que todos los dientes presentan la misma resistencia a la caries y a la saliva. No, porque hay dientes que son
llamemos así, entre comillas, lo que siempre escuchamos comúnmente, hoy ese diente es bien calcificado. Es decir, por no decir es más, está bien mineralizado. Porque ¿quién le da la dureza al diente? ¿El esmalte o la dentina? La dentina, doctor. Altamente mineralizado, 96% de hidroxiapatita. ¿Quién le da por Entonces, la si dentina? tiene el esmalte es altamente mineralizado, hay pacientes que tienen, digamos, se han mineralizado bien su esmalte, y eso ustedes se van a dar cuenta cuando empiezan a hacer sus restauraciones. Van a ver que hay piezas dentarias que tú agarras con una fresa y te llevas como una mantequilla. Eso desgasta como si fuera estaría con frente a una mantequilla, porque el esmalte no está mineralizado por varios factores. Pero como también tú vas a encontrar pacientes que tienen una caries pequeña y tú vas, para poder desgastar, inclusive tienes que hacer buena presión sobre la fresa, sobre la estructura del diente, y tienes que usar fresas nuevas. Entonces no es lo mismo. La saliva sí ha jugado un papel importante. Y aquí está la famosa, ahora ya no es triada, sino es un factor digamos, factores pentafactoriales, la redundancia, donde está el tiempo, la edad, la bacteria, el huésped, su trato. Ahora cada vez se están incrementando. ¿Y cuáles son esas? La teoría que hoy en día manejamos es la teoría de la placa, digamos, de la placa específica. Es decir, que sabemos hoy en día que existen microorganismos específicos para causar la caries dental. Porque en la boca, ¿cuántos cientos de miles de bacterias tenemos? Preguntó. ¿Solamente tenemos lactobacilos? ¿Tenemos solamente streptococos? No, tenemos cientos de miles de bacterias, de colonias de bacterias, incluyendo los lactobacilos y los streptococos, que son las bacterias que son las causantes de los procesos cariosos. Pero ¿cuándo se vuelven patógenas esas bacterias que están? Porque en la boca hay una flora normal. Hay un montón de bacterias, pero que es una flora normal. Pero ¿cuándo se vuelven agresivas o cuándo se vuelven patógenas? Cuando encuentran el medio, y en este caso, por ejemplo, es digamos, la presencia de varios factores. Entre ellos decíamos que uno de los más es la dieta rica en carbohidratos. El huésped, el diente, que no de repente tenga un esmalte muy mineralizado, ¿no? Es otro factor. Y ahí, como decía, esas bacterias, al darle nosotros los alimentos específicos para que desarrollen y puedan producir ácidos, ¿no? Que son los carbohidratos, porque si no hay mucho carbohidrato, esa bacteria tampoco produce muchos ácidos y no desmineraliza. Entonces, es todo un círculo. Por eso la teoría de la placa específica de Roche generalmente es la que dice que las bacterias producen los procesos cariosos, conjuntamente con otros factores, lógicamente. Y entre ellos tenemos los Streptococcus mutans y los lactobacilos. Pero la pregunta es, ¿solamente este tipo de bacterias producen procesos cariosos en el diente o hay otras bacterias? A ver, los que han sacado 18 y 20 en cariología deben acordarse de algo. Vamos a ver. Por ejemplo, los Streptococcus mutans y los lactobacilos, ¿dónde más producen, dónde hay mayor predominancia de establecer procesos cariosos? ¿En la corona o en la raíz? En la corona, doctor. Corona, doctor. En la corona, muy bien. ¿Y en la raíz, qué tipo de bacterias producen los procesos cariosos? Lactobacilos, doctor. No. Hay otros tipos Actinomices. de bacterias. Los actinomices, por supuesto. No digo que ahí no hay presencia de streptococos, pero las bacterias predominantes quienes producen los procesos cariosos a nivel radicular son los actinomices. Muy bien, es bueno saber eso. Y vamos a ir viendo, recordando algo de cariología. Y aquí está el famoso biofilm. Miren, si esta es la estructura del diente, ¿no? El biofilm
o placa bacteriana, miren cómo es su composición desde el punto de vista microscópico. ¿Qué contiene un biofilm? ¿Quiénes componen el biofilm o la placa bacteriana? Hace un rato lo hemos mencionado. Las bacterias, ¿no? Y su contenido, por supuesto. Luego, los restos de alimentos, pues. Ustedes han visto que cuando uno se cepilla y termina de cepillar, si está cepillado bien, a ver, inclusive uno se pone la punta de la uña y pasa por un lado y sale como una masita blanca. Esa es la placa bacteriana. Eso contiene restos de alimentos en descomposición, contiene saliva y contiene bacterias. Y sabemos que las bacterias, mientras tengan los restos de alimentos en descomposición y sobre todo una dieta rica en carbohidratos, esa es su alimentación, pues, y va a segregar ácidos. Y esos ácidos que van a producir una desmineralización en el esmalte, porque la capa superficial del diente en la corona es el esmalte. Entonces va a producirse lo que llaman la famosa mancha blanca. Y acá viene la saliva. La saliva tiene una acción anticariogénica y muchos autores le llaman la capacidad buffer o capacidad tampón, porque son los responsables de cubrir todo el diente, todo el tiempo, y por su composición en la cual hay sodio, potasio, bicarbonato, fosfatos, calcio y flúor, producen la remineralización. Entonces, por un lado, la placa bacteriana produce una desmineralización y por otro lado, la saliva, con su efecto tampón o buffer, que me llaman algunos clínicos o investigadores, hace la remineralización porque tiene iones calcio, iones flúor, repone, ¿no?, la producción o repone la pérdida de hidroxiapatita. Por un lado, pierde hidroxiapatita, repone hidroxiapatita. Pierde hidroxiapatita, repone hidroxiapatita. Y ese es un círculo, lo que dijo una de sus compañeras. Pero para qué haya caries, la saliva, ¿no? ¿Cuál es su pH de la saliva cuando va a haber procesos cariosos? Es de 5.5 para abajo. Cuando su pH de la saliva es ácida, los medios, las bacterias, ¿en qué medio actúan mejor? ¿En un medio ácido o en un medio alcalino? Un medio ácido. En un medio ácido. Entonces, si la saliva tiene un pH de 5.5 para abajo, ese paciente va a tener procesos cariosos. No se va a producir acción de remineralización. El flúor, el calcio no va a actuar. Porque la saliva, su pH básicamente es 6.2 a 7.4. Es decir, contrarresta la acción ácida de la placa bacteriana y por lo tanto produce una remineralización a través de iones calcio y iones flúor. Entonces, todo el tiempo estamos en un equilibrio, pues, ¿no? Desmineralización, remineralización. Y aquí está, pH de la saliva. Por eso está de un color 5 puntos para arriba, verde. De 5.5 para abajo, rojo. ¿Qué significa? Que aquí va a estar condicionado para que haya procesos cariosos. Aquí no. Y aquí está la famosa curva de Spiffman, que posiblemente ustedes hayan hecho en cardiología. Que todo el tiempo en la boca y en los dientes sobre todo se produce una desmineralización y una remineralización. Y eso se da inclusive cada 30 minutos. Y a eso le llamamos golpes. Se produce desmineralización, remineralización, desmineralización, remineralización. Y así paramos todo el tiempo. Pero ¿cuándo aparece la caries? Para que haya cavidad, para que cambie de color, haya pérdida de minerales. ¿Cuándo sucede eso? Cuando se rompe este equilibrio. Y cuando el pH de la saliva es de 5 para abajo, se produce desmineralización. Ya no se produce la remineralización y por lo tanto
está mayor producción de ácidos, inmediatamente desmineralización, cavitación, caries dental. ¿Y cuáles son esas lesiones por desmineralización? Primero la caries, cuando tiene de pH 5, si de 5.5 para abajo, producción de procesos cariosos. La erosión, que es una de las lesiones, como estamos viendo aquí, que es una lesión, ojo, que no es una pérdida de mineral del diente, pero no es causado por bacterias, porque estos pacientes miren las zonas palatinas, porque en la boca y en los dientes no solamente hay caries, también hay erosión, abrasión, afracción, atricción, es decir, hay varios tipos de lesiones, sino que la caries es de mayor incidencia, de mayor prevalencia a nivel mundial. Por eso que primero le damos énfasis a lo que es procesos cariosos. En algún momento vamos a tocar cómo solucionamos este tipo de lesiones. Por ejemplo, la erosión se produce cuando el pH es de 5.5 para abajo. Y hay veces, ¿por qué sucede? Vamos a empezar a analizar. Miren, los refrigerantes, las gaseosas, ¿el pH cuánto es? 2.5. Significa, es ácida. El que consume muchas gaseosas con el tiempo tiene desmineralización y va acoplado a la placa bacteriana, procesos cariosos. Y si no tiene placa bacteriana, buena higiene, buena fisioterapia, pero el hecho de consumir refrigerantes va a producir un desgaste del esmalte, una desmineralización. Y miren, llegan a una destrucción de gran parte del tejido. Aquellos que hacen, sobre todo en las mujeres, la famosa dieta del limón. Un día empiezan con medio limón, al día siguiente un limón, y así van subiendo hasta 14, 15 limones diarios, entre comillas, para mantener la línea. Pero no se dan cuenta que por un lado mantienen la línea, pero sus dientes comienzan a desgastarse. ¿Por qué? Porque la erosión se produce por una acción de tipo química, por ácidos. En esos pacientes bulímicos, sobre todo las pacientes bulímicas, ¿qué hacen? Regurgitan, comen y arrojan. Y cuando arrojan, ¿qué cosas salen del estómago? Ácido clorhídrico, ácido. Y por lo tanto, imagínense, se produce lógicamente una desmineralización, porque va a estar en contacto por la superficie de los dientes. Y hemos dicho que todo el tiempo el diente para húmedo. Si hay regurgitaciones, la saliva se convierte en una saliva ácida. Y si está en contacto con los dientes, ¿qué va a producir? Desgaste. Pues. Y el ácido fosfórico que utilizamos para hacer nuestras restauraciones, cuando colocamos 5 a 10 segundos en esmalte, ¿qué produce? Desmineralización, microporosidades, pérdida de apatita, para que ahí luego nosotros rellenemos, coloquemos el adhesivo y encima nos sirva como un medio de retención micromecánica para las restauraciones. Y aquí está lo que quería mostrarles. ¿Cómo es la evolución del proceso de caries dental? La caries dental empieza con la pérdida de mineral, es decir, una desmineralización. Pero esa desmineralización no la podemos ver, pues. Porque ¿qué pasa cuando se produce una desmineralización, ¿no?, en el diente inicialmente a nivel molecular de ultraestructura? No observamos. Nuestra capacidad visual, ya decía, nosotros no tenemos pues, un microscopio en los ojos, no podemos observar. Solamente cuando se hace visible en el diente, ¿sí?, se hace visible a los ojos, a la percepción óptica de nosotros, recién podemos decir que empezó la caries, es decir, la mancha blanca. No es que la mancha blanca sea el inicio, no, mucho más antes inició, sino que no podemos percibir, que es diferente. Solamente podemos percibir cuando vemos un cambio de coloración, vemos un blanco tiza, ¿sí? Eso significa que hay pérdida de mineral en esa parte del diente. ¿Y por qué se pierde el mineral? Por varios factores, acabamos de decir, cuando se rompe el equilibrio entre desmineralización y remineralización. Entonces, al inicio, muchas veces estas manchas blancas
puede ser reversible, porque si nosotros hacemos, el paciente comienza a mejorar su limpieza, se comienza a hacer topicaciones de flúor, el flúor que va a ayudar a producir una remineralización y poco a poco se va perdiendo estas manchas blancas. Pero mucho cuidado. Para que haya caries tiene que haber cavitación. Si yo veo una mancha blanca con cavitación, con una pequeña cavidad, o con donde ya se produjo ya una cavitación, eso ya es una caries activa, es un proceso carioso. ¿Qué tengo que hacer ahí? Así le aplique flúor mañana, tarde, noche, esa cavitación no la va a rellenar, ¿ok? Y por lo tanto, en esos casos ya es un proceso carioso activo. ¿Y qué tengo que hacer en esos casos? ¿Fluorización o tengo que hacer una restauración? Una restauración. Una restauración ya tenemos que hacer. Y miren, según va avanzando el proceso carioso, ya no es una mancha blanca con cavitación, sino ya comienza a haber destrucción de la corona. Y termina en una destrucción total del diente. Y ese es el avance de la actividad de caries desde el inicio hasta la destrucción total del diente. La mancha blanca es el primer signo, pero desde el punto de vista clínico, en la cual nosotros podemos percibir. Pero mucho más antes de la mancha blanca ya se inició el proceso, sino que nuestra capacidad visual no nos permite identificar zonas de inicio de desmineralización. Solamente cuando ya están en este estadio, recién podemos percibir, y por eso hay veces se dice, ¿no? Hoy la mancha blanca es el inicio de la caries. Sí, pues, pero desde el punto de vista clínico. Porque si nosotros hacemos un análisis de ultraestructura, desde el punto de vista molecular, esto ya empezó mucho más antes, sino que ya se empieza a ser visible cuando se pone en estas condiciones. ¿Se entendió, por favor, esta parte? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda de repente por ahí? Muy bien, continuamos. Y aquí está. Cuando se produce constantemente desmineralización y remineralización, el diente está íntegro. Aquí no hay problema. Es una cuestión fisiológica, normal, que se produzca desmineralización y remineralización. El problema está que cuando se rompe ese equilibrio, se convierte en patológico. Y comienza a haber destrucción de la corona del diente. Se forman las famosas cavidades. Por un lado salud, por otro lado enfermedad. Como decía mi profesor Juan Carlos Castañeda ahí en Bauru, Brasil, decía, la desmineralización es un proceso fisiológico en cuanto sea compensada por la remineralización. Es decir, se dé ese proceso de pérdida de mineral y recomposición de mineral. Eso es fisiológico. Pero cuando la remineralización no compensa la desmineralización, estamos frente a un proceso patológico. Es decir, se rompió el equilibrio. Hay más desmineralización que remineralización. ¿Ok? El desequilibrio químico de los procesos fisiológicos de desmineralización, mira, habla sobre procesos fisiológicos, así que algo normal de desmineralización y remineralización. Cuando se favorece la desmineralización, estos procesos deben estar necesarios siempre mediado por bacterias. Y cuando hay más desmineralización, siempre va a haber pues, bacterias de por medio. Se rompe ese equilibrio. ¿Y cuál es la evaluación de la caries? De fosas. ¿Cómo evaluamos una caries? Se encuentra generalmente en áreas de cuales se incompletan los surcos y las fosas, pues, con pequeños defectos de esmalte que se ubican próximos a la unión amelodentinaria y pueden ser difíciles de detectar. Por eso cuando nosotros hagamos un examen clínico y para poder identificar muchas veces las caries iniciales, sí, donde hay cambio de color y cavitación, pero a veces son pequeñitas que están en esmalte, ¿cómo podemos identificar? No se olviden que cuando abren la boca el paciente, ¿cómo está el diente? ¿Seco o está húmedo?
o menos. Ya tiene que estar limpio, seco y iluminado. Muy bien. Entonces, por eso te digo, si es que aquí está ojo lleno de saliva, y más si la saliva es densa, por no decir espesa y en cantidad, estas caries pequeñas pasan desapercibidas. No lo vas a notar. Por eso, para hacer una evaluación clínica, sí o sí tenemos que primero limpiar el diente, porque a veces puede tener pigmentos extrínsecos que muchas veces podemos confundir con procesos cariosos. Entonces, primero tengo que limpiar el diente, hacer una profilaxis. Y segundo, secar, tener una buena iluminación y hacer una inspección y exploración necesaria para determinar si tiene caries o no tiene caries. ¿Se entendió hasta aquí, por favor? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, porque ya la otra parte de cómo vamos a hacer el examen viene en lo que es diagnóstico de caries que vamos a hacer en la siguiente clase. No sé. En conclusión, vamos a sacar 3 conclusiones de lo que hemos hablado el día de hoy. ¿Quién quiere dar la primera conclusión? Voluntario, vamos. A ver. Vamos cogiendo, pues, ¿qué es lo que han conceptualizado? ¿Qué les pareció los nuevos o el enfoque nuevo que podemos ver sobre la enfermedad de caries? Vamos a empezar a ver con Charles, pues Charles Darwin. ¿Cómo estás, Charles Darwin? Buenas noches. A ver, con Charles Darwin. ¿Qué pasó? Se fue a cenar antes de tiempo. A ver, vamos a continuar. Hola, Charles. Yo decía que raro, ya se fue a cenar alguien como tú. Muy bien, Charles. A ver, una conclusión de lo que hemos discutido, analizado el día de hoy. Doctor, una conclusión que yo pueda dar es que para no tener caries, nosotros como personas responsables debemos tener una buena higiene bucal, así prevenir enfermedades en la El cabeza.